Buenas noches, estamos acá reunidos en la tertulia de medianoche en Canal Meditación Activa. Vamos a hablar esta noche de un tema muy importante para lo que es el autodescubrimiento, para darnos cuenta quiénes somos, cuál es nuestra posición en la creación, y para todos aquellos que deseen un cambio, lo primero que se debe reconocer es que estamos dormidos. Eh, la mayoría de las personas, eh, el hombre común, piensa que está despierto, piensa que tiene la capacidad de decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Y eso es un error, debido a que nosotros, así como estamos en nuestra psicología, somos víctimas de las circunstancias. No hay nada nuevo bajo el sol. A nosotros nos suceden las cosas, nos pasan las cosas. Y generalmente nosotros nos lamentamos por las cosas que nos suceden, culpamos a los demás, culpamos al mundo que nos rodea, al clima, al tiempo, a los políticos, a todo, lo culpamos de lo que, pero somos incapaces de generar circunstancias nuevas. Y eso se debe a que estamos durmiendo, como decía el gran Gurdjieff, dormimos, pero no nos damos cuenta que estamos dormidos. Y eso se debe a que este cuerpo físico está dominado por la personalidad y tiene una habilidad, una capacidad tremenda de poder desarrollar una innumerable secuencia de actividades en estado de hipnosis. Por ejemplo, podemos cocinar, conducir un vehículo, podemos dar un examen, podemos caminar por la calle, podemos correr, y todo eso hacerlo en forma inconsciente, es decir, que ciertas partes de nuestro cuerpo se encargan de ejecutar acciones, pero en forma mecánica, por repetición. Por ejemplo, bañarse, nadie está consciente cuando se baña. Vestirse, desarrollar incluso tareas complejas, cálculos, relacionar, enseñar, ser profesor, en fin, la mayoría de las acciones, es decir, todas las acciones que nosotros nos desenvolvemos y desarrollamos a diario, lo hacemos en un falso estado de vigilia. Es decir, nosotros creemos estar conscientes cuando no lo estamos. Y lamentablemente la mayoría de la humanidad se le pasa la vida en este estado mecánico. Es decir, nace, crece, estudia, desarrolla una actividad laboral, se casa, tiene hijos, tiene nietos, viene la decadencia, la vejez, muere, y toda su vida estuvo dormido. No fue consciente de que somos un ser espiritual, que tenemos una misión que debemos descubrir y que venimos a este mundo para desarrollar las infinitas posibilidades que están en nuestro ser. Eh, pero bueno, venimos en una mala época, ¿verdad? Venimos en una época de Kali Yuga, que se conoce, es decir, donde la sociedad está un poco eh, maleada, decirlo de la manera más correcta, digamos, donde los valores se han perdido, donde vivimos un mundo muy, pero muy materialista, lleno de impresiones de todo tipo y de estímulos que hacen que uno se olvide más de sí mismo, como la televisión, la internet, la competencia por ser mejor, el amor al dinero, a las posesiones y el miedo a perder, el miedo a ser menos, el miedo al que dirán. Todo eso hace que uno entre en una mecánica como un tren, donde cada día es una copia del día anterior. Entonces, hago todo este preámbulo para hablar, vamos a hablar, vamos a tratar de desmenuzar un poquito el tema del recuerdo de sí, pero antes debemos comprender el estado del hombre. El estado es que estamos durmiendo. La humanidad duerme, el hombre duerme. Pero lo más terrible de todo, que el hombre ignora que ignora, no sabe que no sabe. Él cree que está despierto, pero no lo está. El primer paso para el cambio es aceptar, reconocer
el estado que nos encontramos. Una vez que uno reconozca que está dormido, lo que queda es despertar, buscar las herramientas y asociarse de tal forma que uno pueda desarrollar un trabajo y despierte o ejecute las técnicas. Bueno, nos encontramos acá hoy día con nuestro amigo Leonardo Escobar. Buenas noches, Vamos a hablar de Pedro. este tema. Leonardo, te voy a dar la palabra para que tú nos expliques en forma simple y vamos a ir desmenuzando el tema de lo que es el recuerdo de sí. También está nuestro amigo Jorge y José Antonio, que están aquí fuera de cámara, pero están en off y van a también hacer sus aportes en este tema. Buenas Entonces, noches. Buenas noches a todos. Tal como dice Pedro, definiciones, recomendaciones sencillas para ir descubriendo el estado de sueño, porque somos entes mecánicos y en realidad nosotros no nacimos para ser entes mecánicos, sino que para lograr la autorrealización íntima del ser que nos lleva a la felicidad. Esa es la felicidad verdadera. Lo demás son placeres. Pero la felicidad verdadera está más allá del ser. Y para eso hay que recorrer un camino y lo primero que tenemos que descubrir es que somos autómatas. Eso significa estar dormidos. Actuamos como si fuéramos robots. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, primero tenemos que desear de salir y ser auténticos. El, en realidad la miseria del pecado que son en el fondo es cometer errores. Eso es una palabra muy mal empleada, pero es cometer errores. Y los errores son los que nos mantienen en el sueño, en la mecánica. Por ejemplo, en la casa, si nosotros nos fijamos que en realidad todo entra por los cinco sentidos de la máquina humana, que eso te lo enseñan en el colegio, ¿cierto? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Cinco, ahí están las cinco puertas. Por ahí entra todo. Entonces, si nosotros nos ponemos atención, eso es el recuerdo de sí, ponerse atención a sí mismo. eh, la atención significa atención plena, es decir, fijarse en los cinco sentidos. Y la mecánica uno lo va descubriendo, por ejemplo, un día deja el cepillo de dientes en un lugar y está 2 semanas lavándose los dientes en el mismo lugar. Y después alguien que hace el aseo en el baño, por ejemplo, lo cambia de lugar. Y llega el día número 17, uno va a lavarse los dientes y busca el cepillo en el mismo lugar de siempre. Y no está. Y uno hace como que lo va a tomar, pero no lo toma porque no está ahí. Y esa es la mecánica. Esa es la mecánica que tenemos todos los días en todas las cosas. Actuamos en forma automática. Y el cepillo está allá, o como pero la no señora aquí. que sale a comprar y no se acuerda si dejó la olla apagada o la olla prendida. Sí, eso es Porque, típico en la plancha. claro, o si Y dejó la después puerta con encuentra la llave. plancha en el suelo con un hoyo y eso también. O los incendios. Los incendios comunes y corrientes que ocurren en las casas son producto de esa mecánica, de hacer de las cosas, perdón, en forma automática. Ya, cuando uno habla también tiene que fijarse en lo que está diciendo. Ya. Entonces, por ahí partimos. Por ahí se va descubriendo que uno está dormido. Uno duerme. Porque es como si el cuerpo estuviera así y uno va a tomar las cosas, pero en realidad no las hace en forma consciente. Y incluso hasta el caminar es un acto consciente. Uno tiene que sentir la planta de los pies por cada uno de ellos a medida que va caminando, cómo se mueve. eh, Cuando uno va respirando, va sintiendo el aire como entra a los pulmones y a su vez va caminando, uno puede ir poniendo atención a todo eso. Pero todas esas cosas las hacemos en forma mecánica, automática. Y despertar, salir del sueño, los primeros pasos son fijarse en esas cosas y uno se va descubriendo que estamos dormidos.
Ese es el sueño, la primera parte del sueño de la conciencia. Después las cosas van en escalas mayores. Quisiera dar un ejemplo para que podamos comprender lo que es la autoconciencia. Voy a dar el ejemplo de un niño pequeño, un niño de 2 años, un niño de 3 años. Si uno lo observa en cualquier actividad que él esté realizando, por ejemplo jugando con un juguete, eh, comiendo, un niño de 2 años cuando come, come, cuando juega, juega. Es decir, él está ahí íntegro en ese momento, en cuerpo, alma y espíritu. Sus sentidos están ahí con el juguete, su atención plena está ahí, sus emociones están ahí, su mente está ahí. Sin embargo, nosotros, en el caso opuesto, por ejemplo, vamos conduciendo un vehículo de forma mecánica, pensando lo que vamos a hacer, pensando en lo que se nos fue a hacer, acordándonos cosas negativas. Estamos con la mente en un lado, el cuerpo físico en un lado, las emociones en otro lado. No juntamos todo en uno, ¿verdad? Y lo peor de todo, que toda esa actividad de manejar el vehículo la hacemos en completo olvido de sí. ¿Y qué es el olvido de sí? Es olvidarse del ser. Entonces, para poder entender estas cosas, uno debe primero entender la naturaleza del hombre. El hombre no es solo carne, hueso y sangre. Es un espíritu revestido con este cuerpo o esta corporalidad física. Somos un espíritu inmortal con un germen de alma que en paciencia, como decía la Sagrada Escritura, se puede desarrollar y poseer un alma. Nuestro trabajo es crear un alma, y el primer paso para eso es despertar conciencia, es activar la conciencia y ser. Y cuando uno es ser, cuando uno vive el momento. Bourdieu decía una frase muy interesante. Él decía: cuando como y procuro estar presente con todo mi ser y con todas mis capacidades y posibilidades aquí y ahora. No me preocupo de lo que viene después, no me preocupo de nada. Pero la mayoría de las personas en este mundo es insegura, tiene miedo, le quiere agradar, quiere ser una persona, hablemos así, que vaya con los tiempos, que calzar en la sociedad. Entonces nos preocupa mucho la opinión de los demás, nos preocupa mucho el calzar, el ser aceptado. Pero si nosotros analizamos, no es un gran mérito ser aceptado por una sociedad decadente. La verdad que los grandes hombres, los grandes profetas, genios que han venido a esta humanidad, han sido atacados, rechazados, asesinados, encarcelados. ¿Por qué? Porque ellos no van con esta sociedad que va cuesta abajo, sino que van hacia el ser, hacia el despertar de la conciencia. Por lo tanto, lo primero que debemos vencer nosotros es el miedo y el que dirán. Y lo que nos debe interesar a nosotros es el despertar de la conciencia. Entonces vamos a explicar en simples palabras que el recuerdo de sí consiste en estar aquí y ahora presente con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo físico en el lugar. Si estamos comiendo, vamos a estar comiendo, pero vamos a ser conscientes de que estamos comiendo. Es decir, vamos a observar cómo comemos. Somos conscientes que estamos aquí, estamos ahora. Una de las maneras que uno puede apoyarse para sostener ese estado es la respiración. Es decir, atender a nuestra respiración tanto en la inhalación como en la exhalación, acompañarlas con la atención, ¿verdad? Y comprender en todo momento y en toda circunstancia, o anhelar esa ansia de ser, comprender que somos un espíritu que estamos aquí cumpliendo una misión, no olvidarnos nunca de eso, de nuestro ser interior profundo, que Él sea el testigo de todas nuestras acciones durante el día. La respiración es un apoyo importante y no apurarse, hagamos una cosa a la vez. A veces queremos abarcar mucho y no hacemos nada bien. Para empezar en esto de la autoobservación, que es un sentido, se parte de a poco, así como un niño al principio aprende a caminar y cae, tropieza y se vuelve a parar. La autoobservación también es así.
Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por estar aquí y ahora, estar presente, que nuestra mente no se vaya a otro lugar, anclarnos en este lugar, ¿verdad? Existen formas, existen técnicas, existen artilugios para no irnos de donde estamos. Muchas veces estamos en una celebración familiar, en un acontecimiento alegre, y nosotros estamos sentados en un sillón, tristes, pensando cosas que pasaron, pensando oportunidades perdidas, amargados, y no disfrutamos. Es decir, nuestro cuerpo está acá, en un evento de alegría, pero nuestro estado interno, nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras emociones están en otro lado. Entonces, no es fácil, pero sí se puede hacer, pero para poder hacerlo hay que tener una motivación. Y no todos tienen esa motivación. No todo el mundo desea el despertar de la conciencia, pero cuando uno se pregunta por qué estoy en este mundo, para qué estoy en este mundo, por qué vivo, para qué vivo, por qué me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, por qué tengo que pagar la luz, pagar el agua, por qué tengo que darle prioridad a mi vestimenta y verme bien para que nadie diga que me veo mal, etcétera. Si uno no se hace esas preguntas, si uno no tenemos nada que ver con ese tipo de personas, esta enseñanza es para aquellas personas que sí se hacen esa pregunta, que sí tienen esa inquietud de saber más allá de la materialidad y de este mundo mecánico. Entonces, esa persona es la que va a tener la motivación de autoobservarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La única recomendación que vamos a hacer es que vivan el momento paso a paso. Si están comiendo, coman, estén presentes, estén en una vigilia de sí mismos. Obsérvense a sí mismos. No se olviden, no se identifiquen. Vamos a hablar más adelante porque el ser humano es muy complejo. Muchas veces uno piensa que es uno, que uno tiene la capacidad de decidir. No, somos muchos. Eso ya lo han hablado grandes maestros, como Maestro Samael, Maestro Gurdjieff, Maestro Penki. Han hablado de, de que nosotros somos una pluralidad y que somos una procesión de efectos, vicios y errores que se expresan. Pero sin embargo existe una conciencia, existe una mínima parte de conciencia que uno puede buscar para poder dominar la situación. Pero es materia de otra conferencia, de otra charla que vamos a realizar, el tema de los muchos yoes, de la pluralidad psicológica. Por el momento, lo que queremos es aclarar que si queremos tener una vida real, solo van a ser reales aquellos momentos en los cuales nos encontramos conscientes de sí mismos. Hay un libro que escribió Gurdjieff que se llama La vida es real solo cuando soy, es decir, solo cuando estoy aquí y ahora. Son solo esos momentos que constituyen una vida verdadera. El resto es simplemente un ser, un robot, una criatura mecánica. Buenas noches. Mencionar algo muy importante que tocamos antes de comenzar esto, de la película Matrix. Si ustedes han visto la película Matrix, donde el protagonista despierta un sueño que ha estado toda su vida durmiendo, fíjate que es un ejemplo radical y muy preciso de lo que consiste el despertar de la conciencia. Es una ejemplificación real de lo que significa despertar conciencia. Con lo que respecta a la sociedad, en lo que respecta a que nos sacan energía. Si ustedes ven esa película van a ver lo que está ocurriendo, no en forma simbólica obviamente, en nuestra sociedad. Nosotros estamos dormidos, estamos en un estado de Matrix que por eso que a mucha gente le produce tanta inquietud esa película, tanto motivación, porque está describiendo un estado real. Y también real es que podemos despertar y salirnos de esta Matrix, valga la redundancia. Correcto, sí, esa película es excelente, se la recomiendo a todo el que la pueda ver, porque ahí, de forma bien así vedada, como se dice, se muestra la realidad de la humanidad. Es decir, somos criaturas mecánicas que servimos a fuerzas oscuras que en el fondo lo que único quieren es que el fracaso de esta humanidad.
porque la verdad que esta humanidad tiene una joya en su interior que es el alma, o la esencia, que es el embrión de alma. Y todos estamos llamados a la autorrealización. Es decir, es como que si fuéramos todos semillitas de robles o de un pino gigante, pero somos chiquititos, pero si nosotros cultivamos esa semilla, la desarrollamos, la regamos, le damos buena tierra, esa semilla se puede convertir en un árbol inmenso, gigante, lleno de vida. Así somos llamados nosotros. Pero, como la frase dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La naturaleza tiene esa costumbre de movilizar enormes cantidades de vida solamente para producir una creación y para crear un hombre verdadero, no un animal intelectual, porque bien dicho, académicamente por ahí algunos científicos nos catalogaron como animales intelectuales y está muy bien el tema, porque a veces lo que nos diferencia de los animales simplemente es la capacidad de pensar o de razonar y nada más. Sin embargo, nosotros tenemos algo más grande que un animal cualquiera. Es la capacidad, es el libre albedrío y la capacidad de decidir si vamos a realizar un trabajo que nos lleve al despertar. Porque hoy en día, aunque suene duro, la humanidad duerme y hay que despertar de este sueño. Y el primer paso es darnos cuenta. Darnos cuenta. Hagan el ejercicio de autoobservarse. Sean conscientes de lo que están haciendo físicamente, del lugar donde se encuentran, la hora, el día, el clima, si hace frío, si hace calor, si los sabores, si estoy comiendo, y permanecer ahí y hagan el esfuerzo de que su mente no se arranque para otro lado y van a darse cuenta lo difícil que es de no irse, de no que me pica un zancudo, que me pica la cabeza, que allá, que me tengo que ir, que suena el teléfono, que me da un mensaje, que es tarde, que tengo que ir a hacer el almuerzo, que tengo que ir a comprar, que tengo que, etcétera, 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 etcétera. Es decir, eh, el recuerdo de sí es difícil y es muy valioso porque es difícil. Si fuese fácil no sería valioso. Es muy difícil el recuerdo de sí, pero es el único camino para autodescubrirnos y despertar. Paso número uno, hagan este ejercicio para darse cuenta de lo difícil que es. Pero poco a poco, en la medida que nosotros nos ejercitamos, eh, vamos a ir entregando técnicas. Eh, si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre alguna técnica en particular, se las vamos a dar. Pueden dejarla en el buzón de los comentarios. Técnicas de respiración consciente, cómo hacer la respiración consciente para de esa manera permanecer en el lugar, anclarnos en el lugar y de esa manera ir desarrollando este sentido. Una vez que este sentido se desarrolle, vamos a tener la capacidad de estar donde estemos, eh, nunca olvidarnos de nosotros mismos, ni siquiera en el medio del mercado. Se dice que aquel que logra este estado de íntima recordación de sí misma, así se llama, íntima, está en comunión con su ser interior y a la vez está consciente de todo lo que ocurre a su alrededor y consciente de su cuerpo físico, todo al unísono, al mismo tiempo, aquí y ahora, consciente de todo lo que está ocurriendo. Entonces, toda esa información que se capta bajo esas condiciones de recuerdo, sí, se graban, se impregnan en la conciencia y no se olvidan, se mantienen ahí por séculos. Recordemos que nosotros somos espíritus revestidos de cuerpo y que tenemos como misión en este mundo la autorrealización y que más allá de la muerte no se acaba todo esto. Eso es un tema que también vamos a ver, los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la persona es sacrificar lo que es el celular. Si quiere entrar en este camino, sacrificar los medios audiovisuales como la televisión, el computador, en lo posible, porque no va a poder mirarse hacia adentro si está observando estos dispositivos. Eh,
y tiene que comenzar como una pequeña disciplina, porque tiene que cambiar sus hábitos. Eh, si uno en la mañana se levanta, siempre se levanta pensando en lo que tiene que hacer durante el día, que tengo que ir al trabajo, que tengo que pagar esto, tiene que parar esa charla interior, Ujú. porque tenemos una charla interior que es de la mente y tenemos que hacer un esfuerzo por parar. Primero, para poder sí estar viviendo el momento. Y una de las cosas que no nos deja vivir el momento es ese charla, esa voz que está por todo el día pensando en qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que hicimos, o qué es lo que nos pasó, o qué problema tenemos. Entonces hay que parar esa charla y hay que tener un poquito de disciplina. O sea, ¿qué significa que uno tiene que darse como un shock? Así como un shock cuando uno se levanta en la mañana y se lava la cara con agua helada, ese shock hay que darse a cada rato, darse cuenta que realmente hay que estar viviendo un momento. Correcto. Porque si no caemos de nuevo en la mecánica, caemos de nuevo en todas nuestras rutinas. Entonces hay que hacer un pequeñito esfuerzo, porque hoy en día las rutinas son normales, o sea, es muy difícil porque siempre nos levantamos en la mañana, tomamos desayuno, pescamos el vehículo, vamos a dejar a los niños al colegio, después nos vamos al trabajo y todo ese proceso es mecánico y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de decir por qué. ¿Por qué estoy haciendo en estos momentos? Sí, y quisiera yo agregar que cuando la persona logra alcanzar ese estado de recuerdo de sí, es un aporte a la sociedad. Es decir, se expresan también, se puede expresar todas las virtudes, atributos que tiene la esencia, que tiene el ser. Entonces nos convertimos en seres distintos. Al alcanzar ese estado de recuerdo de sí, podemos optar a otros estados de conciencia, como por ejemplo algo que hemos hablado, que es el estado de la gracia, que se le otorga a aquella persona que se esfuerza por estar aquí y ahora, que empieza a desarrollar amor hacia la sociedad, hacia todas las personas, y el deseo de que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Entonces, no solo es un tema práctico, sino que es un tema que nos va a ayudar mucho, 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 nos va a abrir muchas puertas al estar conscientes. No se puede explicar con palabras todas las emociones, todas las sensaciones que van a impregnarnos para alcanzar este estado de aquí y ahora. Vamos a comprender, la vida es muy corta. Este planeta forma parte de un sistema solar, que forma parte de una galaxia, que forma parte... Somos muy, muy pequeños y a veces nosotros nos quebramos la cabeza. Hay gente que se suicida porque perdió su empresa, porque la mujer lo dejó, etcétera, porque hay gente que envejece y pierde su belleza y se deprime, hay gente que pierde su fortuna o pierde a un ser querido en el cual tenía mucho apego, y se siente como un náufrago en este mundo. ¿Por qué? Porque nunca en su vida se ocupó de unir el alma con Dios. Siempre estuvo desvinculado de la divinidad. Y la única forma de conectarnos con la divinidad que está dentro de nosotros, el reino de los cielos está aquí, dentro de nosotros, es a través de la introspección, es a través de, de jamás olvidarnos de nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Quiénes somos nosotros mismos? Somos un espíritu. Este es simplemente un cuerpo. Por eso que es importante estar en comunión y en recuerdo de Dios. Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno procura estar aquí y ahora, en el fondo le está rindiendo honores, está haciendo en el fondo una oración continua por su ser interior y está bajo la protección y la influencia de su ser.
con respecto a las cosas prácticas. ¿Mm? Por ejemplo, lo que comenzábamos al comienzo de esta charla, de las cosas que uno hace y observar, de acuerdo a lo que han expresado Pedro, Jorge y José Antonio, del fijarse en lo que uno hace. Uno se descubre haciendo cosas que uno cree que las está haciendo, pero en realidad no las está haciendo, ¿ya? Cosas sencillas de pan de todos los días, por ejemplo, el hecho de lavar la loza, ya uno lo puede hacer con atención y puede darse cuenta con ese pequeño acto de que con paciencia uno posee vuestra alma, o nuestra alma, cada uno de nosotros. Porque uno mira las cosas en la plata y dice, oh, rayos, es mucho. Pero en realidad uno ordena las cosas, da el agua y empieza a poco de a uno y de repente, oh, se acabó. Y ahí uno va desarrollando la paciencia. Porque este trabajo requiere mucha paciencia. Este trabajo dura toda la vida, ya, y más allá. Entonces tenemos que cultivar y desarrollar la paciencia, que es una buena virtud. Por ejemplo, el hecho de barrer también. Si se acuerdan de Fray Escoba, Martín de Porres, en Cusco, practicaba mucho eso, el barrer. Y es por lo mismo, ahí uno va descubriendo y va desarrollando la paciencia, porque uno quiere que todo se haga al tiro, todo aparezca de inmediato o todo se acabe. Por ejemplo, si hay que echar mucha basura en una bolsa o en un tambor, uno ve la basura y encuentra que es demasiado, pero si uno se repite y lo va haciendo en forma consciente, cada movimiento, las cosas que uno hace, evitar que se le caigan y irlas echando en la bolsa o en el tambor, y de repente se va dando cuenta que cada vez se achica más el montón de basura, por ejemplo, ¿ya? Y eso además es una alegoría interna de que así nosotros vamos limpiando nuestra alma, ¿ya? Porque esa es parte del trabajo para que nosotros vayamos despertando, limpiarnos por dentro. Quisiera también agregar que cuando uno alcanza el estado, o al menos algún grado de este recuerdo de sí, queda bajo influencia de fuerzas superiores. ¿Qué son las fuerzas superiores? La fuerza G, como decía, la fuerza C, son lo que conocemos en cristianismo: ángeles, arcángeles, serafines, dioses, semidioses, querubines, serafines, como queramos llamarlo. Son fuerzas superiores, fuerzas inteligentes, que influencian a aquella persona que está en estado de recuerdo de sí. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho que ganar, mucho conocimiento que descubrir, que experimentar, mundos desconocidos para nosotros en estos momentos, que se abren innumerables puertas de sabiduría para aquel que ose autodescubrirse, estar en estado de gracia, estar en estado de presencia. Por eso que es muy motivante intentarlo. Yo invito a todos a intentar este trabajo de la observación de sí mismo, del recuerdo así, porque se abren muchas puertas y uno se retroalimenta, y no hay nada que ayude más al recuerdo de sí que es el recuerdo de sí. Valga la redundancia, entre más uno se esfuerce por recordarse a sí mismo, más se va a recordar a sí mismo. No hay otro camino. Es de la fuerza que tengamos, aunque sea poca, sacarla adelante, concentrarla en nuestros propósitos. Bueno, todo esto también tiene que ver con los intereses, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, estos temas, no todos, ¿verdad? Hay un tema que se llama prioridades, ¿verdad? Muchas personas les interesan estos temas, sí, les interesan, pero como un accesorio a su vida, porque primero tiene su vida profesional, su vida familiar, su vida política, su vida deportiva, etcétera, 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 y ponemos al final al ser. Pero si queremos realmente nosotros resultados reales y queremos trascender esta existencia, que sea útil esta existencia, debemos poner el ser sobre todo. El ser primero y todo lo demás. También se conoce al ser como Dios, como queramos decirle. Busca a Dios y todo se te dará por añadidura. Y eso es tal cual.
Busquemos a Dios, ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Cómo? A través de cómo despertar. ¿Cómo? A través de la autoobservación, de estar aquí y ahora, el cuerpo, alma y espíritu en cada una de las cosas que hacemos. Es decir, impregnemos de nuestra inmortalidad cada acto que realicemos, por más sencillo que este sea. Estamos en una reunión de amigos, estamos cocinando, estamos conduciendo, estamos caminando, estamos trabajando. En todo aquello que estemos realizando, no por ello vamos a olvidarnos de cuál es nuestro propósito en nuestra existencia y vamos a permanecer siempre eh, conectados con nuestro ser a través de la atención. Les recuerdo que estamos en el canal Meditación Activa, en las plataformas de Facebook, en las plataformas Instagram, TikTok y obviamente YouTube. Si el tema que estamos hablando hoy es de su interés, te agradecemos, regale un me gusta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, porque eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que les interesen estos temas. Eh, Quiero agradecer a todos los amigos que estuvieron hoy día presentes y los invito a participar, a dejar sus preguntas, sus consultas y nos despedimos por hoy. Así que gracias Bu- Leonardo, Jorge y Buenas José noches Antonio. Buenas a noches. todos.